Yo voy a tener como un salto al vacío. Cuando recibí esta invitación, me pidieron que les hablara de Colombia, porque sé que es un caso de estudio de este grupo. Así que si bien hago parte de una organización LGBT que trabaja de la mano con Fundación Triángulo, y estoy en Colombia, vivo en Barranquilla, de donde es Shakira, voy a hacer una presentación más de país y voy a hablar de qué pasa en mi país. Yo preparé una presentación y les traje un folletito, pero como ahora las aerolíneas le hacen volar a uno con la maleta más pequeñita, no traje muchos folletos, entonces para que lo compartan entre ustedes, igual también hay una versión online. El folleto es un resumen de lo que yo voy a presentar, ¿vale? Listo. Entonces, yo quiero, escuchando a Silvia, lo dije en el video del Festival de la Cooperación, salí en el video del Festival de la Cooperación de Extremadura. Mire, la cooperación sirve si acompaña a transformar realidades. Y yo vengo a decirles que se está transformando la realidad de Colombia. Y ustedes tienen mucho que ver en ella. Y esa transformación es efectiva si cumple tres características. Primero, si se hace con la gente y con la gente o las personas de los grupos históricamente excluidos y discriminados, como el caso de las personas LGBT. Segundo, si se hace desde los territorios. América Latina, África, el mundo está muy centralizado y la cooperación debe ser descentralizada, no solo desde donde sale, sino a donde llega. Y tercero, si aporta a la construcción de paz. Y de eso voy a hablarles yo con argumentos que van a responder a lo que acabo de decir. Si la cooperación no transforma, no sirve. Bien, he titulado mi presentación Colombia ABC, que es como que entremos en materia. Sé que algunas de ustedes son expertas en Colombia. Sé que de Colombia se ha hablado mucho en los últimos años. Yo les voy a contar un poquitico desde mi realidad como colombiano. Bien. Colombia, voy a decir algunos asuntos básicos para que se enamoren de mi país. Tenemos un café maravilloso, ahí sí, lo siento, no nos compite nadie. Y ustedes tienen un vino muy bueno también. Y unos ciclistas buenos. Y unos ciclistas buenos, y no bailamos como Shakira todos, pero claro. Bien, entonces, datos de Colombia. Miren, nosotros somos un país maravilloso en su construcción humana. Tenemos más de 100 culturas indígenas. La gente cree que los países de la riqueza indígena son Perú y México. En Colombia tenemos más de 100 grupos indígenas, pero además el 10% de nuestra población, somos 50 millones de habitantes, somos bastantitos. El 10% se consideran y se reconocen como personas afrocolombianas. Y eso es bien importante para entender la interseccionalidad de nuestro país. Además, en nuestro país, esto es como empieza nuestra Constitución, esto es bellísimo. Nuestra Constitución empieza diciendo que somos un Estado social de derecho, estamos organizados como una república unitaria. No sé si ustedes vieron que el día que fue el presidente Pedro Sánchez, la presentadora le dijo: bienvenido al presidente de la República de España. La República es Colombia, ustedes son un reino. Es un país descentralizado en teoría. En la práctica nos falta un poquito. Hay autonomía de las entidades territoriales, democrático, participativo, pluralista, y nuestra vida se funda en el respeto de la dignidad humana. Eso es muy bello, pero nos cuesta un poco hacerlo realidad. Nuestros órganos de poder, ¿están viendo bien? Sí, nuestros órganos de poder, tal como ustedes, tenemos órgano legislativo, ejecutivo, judicial y otros órganos independientes. Nuestro gobierno por primera vez tenemos un gobierno, bueno, no es por primera vez. Por allá en 1900 y algo tuvimos un intento de gobierno de izquierda con Tomás Cipriano de Mosquera, pero no terminó su gobierno y fue un
poco aleccionado, que hoy tenemos un gobierno de izquierda progresista que está en cabeza de Petro y Francia. Muy bien. Somos un país que nos llamamos pluriétnico, tenemos cultura indígena, palenquera, afrodescendiente y raizal. Los palenques eran esos territorios de libertad de los africanos que llegaban a América, que lograban liberarse del yugo de la esclavitud y se iban a territorios, y tenemos unos espacios en Colombia que siguen siendo palenques, que son territorios de pueblos afro que tienen legislación propia y el Estado respeta su legislación. Y bueno, es muy fuerte el poderío de la comunidad afrocolombiana. Nuestra vicepresidenta es de la comunidad afrocolombiana, que es Francia Márquez. Y también tenemos personas raizales. Tenemos una isla que se llama San Andrés, que está más cerquita de Nicaragua que de Colombia, que de hecho la estamos disputando en el Tribunal de la Haya porque Nicaragua la está pidiendo. Y de hecho es que de Cartagena, que es lo más cerquino último de tierra firme, a San Andrés, nos demoramos un pocotón de tiempo, mientras que Nicaragua la tiene al frente, pero es colombiana y es una isla de personas raizales. Y un poco, este es nuestro país, ahí lo pueden ver ustedes, esta es la isla que les digo, la puse ahí simplemente para que quede cerca, pero ustedes van a Google Maps, queda arriba, 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 arriba. Ese es nuestro país y bueno, saben que tenemos, limitamos con todo ese pedazo allá, es Venezuela, es una frontera muy dinámica. Ustedes no saben la emoción que sentimos el día que el presidente Petro abrió la frontera. Es que desde que el presidente Juan Manuel Santos empezó el gobierno, su segundo gobierno, se cerró la frontera. Tuvimos 8 años de frontera cerrada, que se hizo más agudo en el gobierno de Duque. Se suspendió la comunicación entre Venezuela y Colombia. Era muy doloroso para nosotros porque somos una sola cultura. De hecho, tenemos mucha familia binacional. Al principio, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá éramos un solo país, nos llamábamos la Gran Colombia. Ecuador se independizó, Venezuela se independizó, a Panamá nos la quitaron los gringos. Pero siempre con Venezuela hay mucha cercanía, inclusive cultural. Peleamos de cuál de los dos países es la arepa, hablamos parecido, tenemos una cultura muy similar y esa ruptura nos hizo mucho daño. O sea, la emoción que nos dio el primer acto de Petro al otro día de posesionarse fue ir a la frontera y abrir el puente que se llama Simón Bolívar, que comunica Colombia con Venezuela, y fue muy emocionante porque es un diálogo permanente que tenemos. Aquí abajo limitamos con Brasil, que es la selva del Amazonas. Nosotros tenemos un pedazo en el Amazonas que desafortunadamente en el gobierno de Bolsonaro sufrió muchísimo deforestación. Limitamos con Perú por este otro lado, también parte del Amazonas, y con el Ecuador, también una frontera un poco dinámica. Y arriba limitamos con Panamá, y con Panamá también hay un pedazo de selva que se ha hecho muy famoso, que se llama el Tapón del Darién, que es donde pasan los migrantes caminando que van rumbo a los Estados Unidos y que han tenido historias muy dolorosas. Nuestro país, entre lo rural y lo urbano, voy a avanzar un poquito más que estoy hoy. Nuestro país, el 36% es territorio urbano, se concentra sobre todo en las grandes ciudades. Bogotá, que es nuestra capital, viven 10 millones de personas. Es decir, somos 50 y el 20% vive en Bogotá. Es un caos, no tan caótico como Ciudad de México o como San Pablo, pero sí son unas ciudades, claro, ustedes están acostumbrados a poblaciones con menos habitantes. Nosotros, Medellín tiene 5 millones, casi 6, Cali tiene 4 millones, Barranquilla, donde yo vivo, somos 3 millones, entonces somos mucha gente, pero la población rural somos solamente 36%, pero además las zonas de población urbana, en la población rural viven 6.6 millones de colombianos, es decir, menos de los que viven en la ciudad capital, pero la ruralidad tiene unos problemas que quiero señalar acá un poco para ir entrando en materia. En la ruralidad donde más se concentra la violencia, por el conflicto armado que tuvimos. En la ruralidad se concentra más la pobreza y la inequidad. En la ruralidad hay más ausencia del Estado, por el conflicto armado hay lugares donde nunca se ha conocido el Estado, apenas se está tratando de llegar.
pero también en la ruralidad se han concentrado la siembra de cultivos ilícitos, de cocaína, de marihuana, que si bien ya no somos el primer país productor, ya no lo somos porque Colombia es un país muy aliado a Estados Unidos, eso trae cosas buenas y cosas malas, yo creo que más malas que buenas. Y Estados Unidos fumigó nuestros cultivos como ustedes no tienen ni idea, pero le hizo mucho daño a la salud de la gente. Entonces ya no tenemos tanta producción, pero seguimos con una producción marginal, sobre todo en la frontera con Ecuador, en este pedazo del país. Y además, el 24%, mientras el 36% está concentrado en la ciudad capital, el 24% está en la zona rural, que son los 6.6 millones de habitantes, y también tenemos un problema de acceso a la educación muy fuerte, pero también una emergencia de protección, porque el 45% de nuestro territorio son parques nacionales naturales, y es una gran potencia que tiene Colombia frente a la protección del medio ambiente. En términos generales de región, de América Latina y el Caribe y de toda América, pensando en Estados Unidos y en Canadá, hemos sido un país muy mal vecino, muy mal vecino. Es decir, nos ha interesado mucho tener muy buena relación con Estados Unidos, pero no con los vecinos de al lado. Entonces, ustedes van a ver que en la historia de Colombia somos excelentes amigos de Estados Unidos. De hecho, Colombia tiene la embajada más grande de Estados Unidos. Sé que ustedes, algunos de ustedes van a ir a Colombia. Cuando vayan a Colombia, después del aeropuerto uno pasa y hay un lugar donde uno pasa que parece como una ciudad dentro de la ciudad. Es la embajada de los Estados Unidos. Eso es un portaaviones, no una... Sí, eso es como el Vaticano. Porque Estados Unidos entendió que Colombia es un país estratégico, estamos en la mitad de la región. Y desde Colombia, Estados Unidos maneja sus políticas para América Latina. Y hay mucha inversión estadounidense en Colombia, sobre todo empresarial. Y eso ha hecho que Colombia tenga una excelente relación con Estados Unidos, pero no siempre con su vecindario. Tenemos un conflicto con Nicaragua, que está en La Haya, que de hecho expulsaron a nuestro embajador. Con Brasil nunca hemos tenido una buena relación y está al lado. Estaban rotas las relaciones con Venezuela. Con Panamá no hemos tenido una buena relación, porque todavía hay heridas abiertas por la forma como perdimos Panamá. A Panamá la perdimos por el canal, pero fue una medio trampa de Estados Unidos que dijo: yo financio el canal y a cambio, ustedes saben que Estados Unidos administró Panamá por 100 años, hasta el 2003. Entonces es un reto que el presidente Petro está tratando de recuperar, ser buenos vecinos. De hecho, les cuento una anécdota. Para nosotros es más económico subir a Estados Unidos que pasar a Ecuador, por ejemplo. En términos de vuelos, de costos, tenemos más vuelos y más conexiones. Yo vivo en Barranquilla, que es aquí arriba, y un vuelo de Barranquilla a Miami demora menos de lo que demora un vuelo de Barranquilla a Bogotá, que es nuestra capital. Entonces también eso habla un poco de nuestra idiosincrasia. Rápidamente, la historia, voy a controlar mi tiempo, la historia de nuestro país. Ustedes saben que Colombia se ha hecho famoso por nuestro conflicto armado. Teníamos el conflicto armado más largo del hemisferio occidental, 60 años de conflicto armado. Los antecedentes del conflicto armado empiezan en el año 1930, y es que es cuando el mundo empieza a industrializarse y Colombia no empieza al mismo ritmo, porque en ese momento teníamos un gobierno conservador, y el gobierno conservador decide mantener unas bases muy decimonónicas de bienestar, de un estado de bienestar. Entonces Colombia no empieza a desarrollar rápidamente sus políticas de industrialización como si otros países, y eso empieza a agudizar la pobreza. En los años 70 está todo este proceso de la Guerra Fría, pero se está dinamizando en América Latina todo el tema de las guerrillas, con lo que está pasando en Cuba, con Fidel Castro, lo que pasa luego en Bolivia, con el Che Guevara, y es cuando empiezan a surgir en Colombia los grupos guerrilleros. Claro, la FARC data de 1960, un poco más abajo, pero se consolida en los años 70, que al principio nosotros en Colombia la guerrilla la llamábamos chusma, era como le decíamos, pero además la queríamos. Cuando yo hablo con mi abuela, hay anécdotas muy bonitas de la guerrilla, porque ¿quién era la guerrilla? La guerrilla eran como los líderes rurales que ante la ausencia del gobierno, ante la ausencia del Estado, sobre todo en materia de creación de empresas y de industrialización, empezaron a llevar el progreso a los pueblos. Eran como Robin Hood. Entonces había mucho aprecio por la chusma.
La gente quería la chusma. El problema es cuando la chusma se empieza a armar. Y la chusma se arma porque el Estado la presiona. Y es que un poco es lo que nos transita entre el año 70 y el año 80. Y es que, claro, la chusma empieza a actuar, a robarle las vacas a los terratenientes para darle las vacas a los pobres y que los pobres comiesen carne. Eso es muy Robin Hood. Entonces la gente quería la chusma. Entonces los terratenientes se van y se quejan con el Estado y dicen, me están robando las vacas. Y el Estado, que era un Estado conservador, acude a Estados Unidos. Siempre hemos tenido ese vicio. Y Estados Unidos, que es muy violento en su reacción, le dice, muéstrele los dientes. Entonces el Estado le responde a la chusma con violencia. Entonces la chusma dice, pues yo tengo que responder con violencia. Entonces los grupos guerrilleros que estaban en América Latina, sobre todo en Bolivia y en Cuba, empiezan a darle armas a la chusma colombiana para que la chusma colombiana le responda al Estado su agresión violenta. Entonces empiezan a armar. Pero el Estado todavía no tiene la capacidad de reducir a la chusma, entonces le dice a los particulares, a los terratenientes, ármense ustedes también. Y eso da origen al paramilitarismo. Entonces empezamos los años 80 y tenemos tres armados. El Estado, que tiene el control de las armas, pero además el Estado está armando a los particulares para que le ayuden al Estado a darle a la chusma, y la chusma se está armando porque tiene una fuerza externa. Entonces es una cosa de quién tiene más fuerza, y en el medio están los civiles. En ese momento la chusma deja de llamarse chusma, se empieza a llamar guerrilla, y ya empieza un poco a dividirse la sociedad civil. En los años 80, 82 para ser más precisos, tenemos un presidente que se llamaba Belisario Betancourt, que murió hace un par de meses, y Belisario es el primero que dice, venga, vamos a ponerle orden a esto porque se nos va a salir el país de control, vamos a firmar la paz. Y él empieza a hacer los intentos de paz. Fue Belisario Betancourt. En ese momento teníamos 7 grupos guerrilleros. Teníamos las FARC, el ELN, el M-19, Quintín Lame, sí, pero ellos se llamaban diferente. Bueno, ya, van a aparecer en un ratito, escuchen mi memoria. Entonces empieza ese proceso allí. Ahora, aquí tenemos el primer acto de paz que ocurrió en el municipio de La Uribe. No tiene nada que ver con el presidente Uribe. Hay un municipio que se llama La Uribe en Meta. Allí en el año 84, el presidente que les estoy hablando, Belisario Betancourt, logra que las FARC firme un primer intento de cese al fuego, pero finalmente después rompen eso. Luego aparece el M-19. El M-19 fue el grupo guerrillero en el que militó el presidente Petro. ¿De acuerdo? El presidente Petro fue guerrillero, nunca condenado. Eso también lo queremos, el Estado lo ha aclarado, es decir, Petro no tiene ninguna deuda con el Estado, ni fue condenado ninguna deuda, porque el M-19 era un grupo guerrillero más ideológico. Nació en la ciudad, es decir, tenía un pensamiento radical y pocos eran alzados en armas, y Petro hacía parte del pensamiento radical. Y lo más fuerte del M-19, que es una anécdota que me encanta, es que se robaron la espada de Bolívar. Nosotros tenemos un cuento, y es que Bolívar para nosotras y nosotros no es el más grande en la historia. Pues debo decirles que no es así. Nosotros queremos más al general Santander, porque Bolívar era medio lento. Además Bolívar era muy centralista, muy conservador. Santander era más de avanzada, pero Bolívar era el que ponía el dinero. Bolívar era el famoso, entonces es como el que la historia nos recuerda. Bolívar tenía una espada que era como así, como ese tamaño era la espada. Y el M-19, y Bolívar murió en una ciudad que se llama Santa Marta, que queda en el Caribe. Ahí están sus despojos mortales, y ahí está la espada, la que se llama la Quinta Alejandrina. Y el M-19, como el acto más violento que hace, robarse la espada. Pero se la roba con un principio muy bonito, y es que dice, lo que agradecemos de Bolívar es que Bolívar tenía pensamiento latinoamericano. Él escribió una carta bellísima que se llama la Carta de Jamaica, que se la recomiendo, es bellísima, se emociona uno. Y en esa carta Bolívar dice que el éxito de América Latina es que se unan, que seamos un solo continente, que aprovechemos que tenemos la misma lengua y la misma cultura.
Entonces se roban la espada para recordarnos eso y empiezan a mover la espada por América Latina. Y yo me acuerdo, yo en ese momento era un estudiante de colegio, que el M-19 pasaba con la espada y uno gritaba, alerta que camina por América Latina la espada de Bolívar, y uno se emocionaba y pasaba como cuando pasan las vírgenes de los pueblos en la procesión, pasaba la espada y uno se emocionaba. Y claro, el Estado se molestó porque habían robado la espada, entonces el M-19 guardó la espada y hasta ahí a novelas de la espada de Bolívar. Y cuando Petro gana las elecciones, Petro dice, yo quiero, porque además Petro estuvo en la robada de la espada, Petro dice, yo quiero que la espada esté en mi posesión. Y la espada, el presidente Uribe la tenía guardada en el Palacio de Nariño, que es el palacio donde vive nuestro presidente. Entonces el presidente Duque le dijo que no se podía. Y claro, Petro no podía hacer nada porque era presidente electo, pero no estaba en funciones. Entonces empezó la presión social, porque Petro todo lo pone en Twitter. Entonces, claro, finalmente todo el mundo empezó, exigimos la espada. Entonces el presidente Duque le hizo comprar un seguro altísimo en Londres por si se robaban la espada otra vez, no sé qué. Petro compró el seguro, eso pasó el año pasado, toda la cosa. Llegó el momento de la posesión y faltando una hora para la posesión, Petro se posesionó en una plaza pública. No había invitaciones, es decir, era para la gente que quisiera llegar. Eso fue muy bonito, para la gente que quisiera llegar, entonces llegó todo el mundo a ver posesionar a su presidente. Solamente habían como 5 sillitas allá para los presidentes que nos visitaron, de resto haga fila y él. Entonces, Petro faltando una hora para posicionarse, el presidente Duque hace una locución y dice que han evaluado la seguridad de la espada, del cuchillo ese, y se han dado cuenta de que no hay condiciones, que la espada no va a estar en la posesión. Y era el presidente en funciones, había que acatar. Y Petro se posesionó y rompió el protocolo. Lo rompió muchas veces. Cuando posesionó a Francia, por primera vez posesionamos una vicepresidenta, nunca se posesiona. Y otras cosas más. Por ejemplo, ahora que Silvia presentaba esto, cuando se puso el himno nacional, las imágenes que acompañaron el himno nacional fue las imágenes de la marcha del orgullo LGBT de Bogotá. O sea, una cosa muy simbólica fue toda la posesión. Y cuando ya le pone la banda presidencial, que ya es presidente, interrumpe el protocolo y dice, voy a dar mi primera orden presidencial. Todo el mundo está a la expectativa que iba a decir, iba a hacer algún nombramiento. Todos pensamos que iba a decir que se empezaba la paz con el ELN, lo dijo, pero después dijo, ordenó que se traiga la espada de Bolívar. Claro, eso fue emocionantísimo, la gente empezó a aplaudir, pero empezó la gente también, los medios de comunicación a decir, porque la espada seguía en presidencia y Duque estaba en presidencia, porque Petro se posesionaba, pero después tenía que ir a la casa a hacer el cambio de mando. Pero además, segunda cosa, mandó a la guardia indígena por la espada de Bolívar. O sea, no mandó al ejército, mandó a los indígenas. Y entonces los medios empezaron a decir, no se la van a entregar, no se la van a entregar, no se la van a entregar. Pero era tanta la presión, o sea, fue muy inteligente, lo digo en su posesión, y Duque entregó la espada de Bolívar. Entonces entró la espada a la plaza, fue muy emocionante, creo que fue el momento más emocionante de la espada, y la gente la recibió con mucho cariño. También se hicieron críticas, algunas personas dijeron que era una imagen violenta, otros dijeron que era una imagen falocéntrica, pero era más el simbolismo para Petro, ¿sí? Lo que significaba para él. Todo el mundo se puso de pie, menos el rey de España, ya él ha dado explicaciones, no, los medios han tratado de explicar por qué no se puso de pie, y eso tiene que ver con el medicina. Sigo por aquí. Luego en los años 90... Eso tiene que ver. En los años 90... Ya voy a responder las preguntas. Es que no te hemos escuchado. ¿Con qué tuvo que ver? ¿Por qué no se levantó el rey de España? Que porque no era el protocolo. Es que no era el protocolo. No, pero tú has dicho, eso tiene que ver con el emérito, has dicho. No, era el rey Felipe. Era el rey Felipe, él estaba sentado, se nota mucho porque la espada se para frente a él. Entonces la espada viene caminando y se para, entonces los medios la sintonizan y él está atrás. Todos los presidentes están de pie y él está sentado. No, la explicación que él no dio ninguna explicación, ni la Casa Real, la explicación la dieron los medios españoles, que están muy fuertes en Colombia. No, los medios dijeron que porque era una afrenta.
Era una afrenta que no reconocía los aportes de España, porque creían que la espada hablaba de la violencia con que se ejecutó la independencia, pero no tenía que ver nada con eso. La espada es un símbolo de integración, como ellas dicen. Bueno, en los años 90 empieza todo nuestro proceso más consolidado de paz y empieza con un fenómeno muy significativo que es la Constitución del 91. El M-19 en el año 1990 devuelve la espada y la devuelve con una condición, y es empezar un diálogo de paz con el gobierno, que es que empieza, y claro, el diálogo de paz termina en una constitución, que es la Constitución del año 1991, que es una constitución maravillosa, tenemos de las constituciones más bellas de América Latina, porque es de derechos, es una constitución muy moderna, que es fruto como de toda esta presión, pero además yo quiero dejar dos mensajes claves. La Constitución es una Constitución que busca garantizar la construcción de paz y la Constitución además es una Constitución garante de derechos que tienen que ver con este proceso. ¿Qué se logró en la Constitución? Básicamente se lograron 5 cosas. Se consagraron unos asuntos muy novedosos para una democracia como la colombiana. Por ejemplo, la Constitución de 1991 habla de todo el tiempo del libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía, declara que el Estado es un Estado laico, eso decirlo en el 91 en América Latina era un hit, reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, habla de la objeción por conciencia, de que si usted no quiere estar en el servicio militar, no debe estar. Yo sé que todo eso se ha hablado hoy, pues se habla de América Latina en el 91. En segundo lugar, asumió todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, absolutamente todos. Por eso lo LGBT, como decía Silvia, avanzó tan rápido. En Colombia tenemos matrimonio igualitario, adopción homoparental, protección a las personas trans, políticas públicas LGBT, porque en la Constitución del 91 se avanzó muchísimo en ello. Se reivindicaron los derechos de los grupos minoritarios, se le dio autonomía, por ejemplo, a los grupos indígenas afrodescendientes, dio herramientas jurídicas. La Constitución del 91 creó la Corte Constitucional. Tenemos una Corte Constitucional de lujo, que es muy progresista, que ha logrado avanzar en temas que el Congreso, por ejemplo, no avanza, pero además le dio al Estado como cierto halo de modernidad, que eso fue muy importante, la Constitución del 91. Aquí voy a pasar rápidamente, porque ustedes lo van a ver en el folletito, pero básicamente lo más significativo a mi modo de ver de la Constitución es que se construye toda frente al concepto de la dignidad humana, pero además se dice algo que para mí es lo más bonito de la Constitución. Dice, en Colombia todo tiene que ser por la paz y el Estado tiene que garantizar todos los esfuerzos para la pacificación porque el mayor derecho de los colombianos es poder vivir en paz. Eso es muy bonito. Para nuestra Constitución nuestro mayor derecho es vivir en paz y eso es bien significativo, pero además nos entregó muchas herramientas de participación. Colombia es un Estado muy participativo. Hay muchas consultas previo a veces es engorroso para los funcionarios públicos, porque nos tienen que preguntar todo. Por ejemplo, en todos los municipios de Colombia hay consejos de paz, y en esos consejos de paz deben estar representadas las mujeres, los grupos afro, los indígenas, las personas LGBT. Y un alcalde no puede hacer nada sin consultarle a ese consejo. Entonces, es muy interesante, es engorroso, cuando está en la función pública es engorroso, porque hay que hacer una vía y sin el concepto de las comunidades indígenas no podemos avanzar, etcétera, etcétera, pero es muy participativo. Y se le dio más autonomía a las regiones, aunque seguimos siendo un país muy centralista, y se fortaleció la rama judicial, se creó la moción de censura para sancionar a los funcionarios y las funcionarias públicas, etc. Aquí hay otros avances que tienen que ver con, bueno, otros asuntos que no voy a avanzarme mucho. Se creó la vicepresidencia de la República, nació la acción de tutela, que es como una acción de amparo, y se fortalecieron como todos los espacios, como decía ahorita, de democracia participativa. Están más desarrollados en el folletito, no voy a avanzar mucho más, pero se dio, por ejemplo, todo el tema de libertad de cultos. En Colombia hay una política pública de las religiones, y eso ha hecho que la Iglesia Católica baje el protagonismo, pero que los evangélicos no suban tanto. Y eso, si ustedes ven, en América Latina están los grupos evangélicos muy fuertes.
En Colombia no tanto porque es una política pública que los frena y eso nos ha ayudado a que no sea, que los grupos antiderechos no sean tan fuertes en Colombia, pero por supuesto también los tenemos. Y aquí sigo con la historia un poco para ir culminando, y es que efectivamente después de la Constitución del 91 empieza otra vez un proceso con las FARC, porque había sido fallido, que estaba liderado por un presidente conservador que se llama Andrés Pastrana, que fue embajador nuestro aquí en España, que está vivo. Y Andrés Pastrana gana la presidencia por esto. Es decir, Andrés Pastrana, faltando un día, las encuestas lo tenían de último, y faltando un día para las elecciones, se fue a buscar a Manuel Marulanda, que era el mayor líder de las FARC, y se tomó una foto con él. Y dijo, si mañana me votan, firmo la paz. Como estábamos tan cansados de la guerra, fuimos y lo votamos. Y ganó Pastrana las elecciones y nunca firmó la paz. Y bueno, después viene el gobierno de Uribe, que ustedes saben lo que nos pasó en el gobierno de Uribe, y es que el gobierno de Uribe decide firmar la paz, pero con los paramilitares, que fue un proceso que se llamó el proceso de justicia y paz. Pero ¿por qué nos pareció equívoco? Primero, porque es que los paramilitares eran un brazo armado del Estado. O sea, el Estado estaba firmando la paz con su brazo armado. Tú tienes que firmar la paz con tu contrario, que son las guerrillas. Pero además, fue un proceso de paz acompañado por los Estados Unidos. Entonces, lo único que hizo Uribe fue que los juntó y todos se fueron para Estados Unidos. O sea, a todos los detuvieron en Estados Unidos. Y Estados Unidos los juzgó por narcotráfico, no por el conflicto armado. Entonces, nunca dijeron la verdad. Nunca respondieron por las víctimas. Y fueron comparativamente más violentos que las FARC. Porque las FARC reclutaban, las FARC secuestraban, las FARC tenían una ideología. Los paramilitares no, simplemente eran como mercenarios que mataban. No estoy diciendo que sean más buenas las FARC, no estoy diciendo eso, o las guerrillas. Son actores de conflicto. Pero mientras la... Cobraban, ¿no? ¿Cómo? Cuando mataban a gente, según si mataban a 5, pues cobraban por eso. Sí, eran mercenarios. Mercenarios, tiene toda la razón. Principalmente es lo que pasó, después se empezaron a cargar, en esa época se empezaron a cargar todos los sindicalistas. Sí, claro, porque además los paramilitares, la sociedad civil estaba en medio, porque entonces, donde estaba la guerrilla, llegaban los paramilitares. Entonces, si tú decías algo, o te preguntaban, ¿tú estás de acuerdo con los paramilitares o con la guerrilla? Si tú decías algo, eras enemigo del otro. Entonces empezamos a tener muertes de civiles, secuestros de civiles, desaparición de civiles, simplemente por ese asunto como de qué bando perteneces. El proceso bueno, por el hecho de cogerle las tierras, ¿no? Así es. Con el proceso con los paramilitares, que duró estos 4 años, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, básicamente, que se llamó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, básicamente tiene 5 características. La primera característica es que el conflicto armado de Colombia duró tanto, 60 años, porque estaba alimentado del narcotráfico. Es decir, lo que hizo tan fuerte y tan poderoso los ejércitos, tanto el estatal como el de las guerrillas o como el de los paramilitares, es que finalmente se les olvidó su lucha ideológica y estaban controlando territorios para sembrar y producir cocaína. Es decir, en el fondo las motivaciones de Robin Hood estaban embolatadas. En el fondo este es un territorio para sembrar coca, y quién va a sembrar la coca y quién la va a vender, que eso da mucho dinero. Entonces, claro, en esa confrontación, en el proceso de paz con los paramilitares, se traduce Autodefensas Unidas de Colombia, así se llamaban ellos técnicamente, es que al final no quieren dejar el negocio de la droga. Por eso Colombia es tan insistente de que la lucha contra la droga la hemos hecho mal, que es un problema de salud pública. Y nuestro mayor enemigo en esto es Estados Unidos. Porque Estados Unidos nos ha llenado el país de armas y de fumigación para acabar con la droga. Y hemos demostrado con creces que no es con violencia como se acaba o como se debe librar la lucha por las drogas. El segundo problema que tenemos es que en este proceso de negociación, que como les dije se llamó
Santa Fe de Ralito, en un departamento que se llama Córdoba, las autodefensas no dijeron la verdad, porque tampoco se les preguntó. Simplemente se sometieron a un proceso de justicia llamado Justicia y Paz, y el Estado lo que hizo fue solamente juzgarlos por delito de narcotráfico. Pero no lo juzgó por desapariciones, asesinatos, violencia sexual, etc. Y cuando el Estado dijo, lo voy a juzgar por narcotráfico, Estados Unidos levantó oído y dijo, entonces yo me voy a meter en ese juicio. Claro, y Estados Unidos manda un requerimiento, y como tenemos un compromiso de extradición, el presidente los tuvo que mandar a todos a Estados Unidos. Entonces viene el tercer asunto, y la decepción de las víctimas. Las víctimas nunca lograron escuchar a sus victimarios ni preguntarle nada a sus victimarios porque nunca los vimos. De hecho, si ustedes buscan por Google, la salida fue a medianoche, fue una cosa que el país no supo, o sea, cuando nos despertamos, todos los paramilitares fueron para Estados Unidos. Claro, mandaban esas fotos tétricas de las cárceles de los Estados Unidos, con las manos y los pies, no sé qué, y ya todos están en libertad. Todos están en libertad y ninguno volvió a Colombia. Todos están mirando. Ahora, el cuarto y quinto asunto tiene que ver con los derechos de las víctimas. Nosotros hemos venido haciendo en Colombia un ejercicio y hemos dicho, nosotros necesitamos que en Colombia se reconozca el derecho de las víctimas a la verdad, saber qué pasó, la justicia, que asuma las responsabilidades y garantía de no repetición. Y en torno a eso, la Ley de Justicia y Paz, que es la que se firmó con los paramilitares, no tuvo nada de verdad, tuvo una justicia gringa, y al día de hoy no hay reparación para las víctimas de los actores paramilitares, ni siquiera se han sido escuchadas. Y además eso nos lleva a que efectivamente se hayan repetido conductas. Entonces hoy en Colombia tenemos lo que se ha llamado bandas criminales, que ustedes si siguen a Colombia han escuchado, que el cartel del Golfo, que el clan del Golfo, perdón, que es como todos esos residuos de los paramilitares. Claro, como no hubo un proceso de verdad, justicia y reparación, los que se fueron para Estados Unidos fueron los cabecillas, pero sus militantes seguían presentes, los militantes siguieron con el negocio de las drogas y entonces empezó este asunto que ya el Estado dejó de llamar paramilitarismo y lo redujo, en términos conceptuales, a banda criminal. Y eso dice como no es una bandita que está por ahí, pero la podemos desarmar fácilmente. ¿Y qué implicó esta ley de justicia y paz? Esta ley implicó una pena alternativa que dio una medida preventiva de aseguramiento, que era la que contaba ahorita, no superior a 8 años, que ya la pagaron todos en Estados Unidos, ya todos están en libertad. Y para cerrar mi presentación, el proceso de paz con las FARC-EP, que fue el que se libró en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es gracias a este proceso que logramos que el presidente Santos logró el Premio Nobel de Paz. Este proceso se llevó a cabo en La Habana como país garante. España fue país acompañante. Yo tuve el privilegio de estar en la mesa de negociación, además fue muy raro, porque es otra anécdota muy significativa, bueno, muy bonito primero lo que hace el presidente Santos. El presidente Santos dice, mire, antes de firmar la paz vamos a hacer una ley de víctimas para garantizar que el centro de la discusión sean las víctimas y no nos pase lo que pasó con Justicia y Paz, y se creó la ley de víctimas, que es la ley 1448. Y es la primera ley en Colombia que habla de las personas LGBT. Y eso es muy significativo, es decir, en Colombia la primera ley para los LGBT no fue ni matrimonio igualitario, ni adopción, eso vino después. La primera vez que una ley habló de las personas LGBT fue decir, son víctimas del conflicto armado. Y eso es muy importante tenerlo ahí claro. Después de firmar la ley, entonces ya el presidente llama a la negociación y es una anécdota dolorosa, y es que dice, listo, las FARC era el grupo guerrillero más grande, teníamos dos, las FARC y el ELN, pero en su momento las FARC eran más de 30.000 personas, el ELN eran 1.000, 1.200, era más controlable en términos de número, según estadísticas del Estado, que los grupos guerrilleros han desmentido. Pero las FARC era más violenta, más contundente, entonces se empieza con las FARC. Y cuando empieza este proceso con las FARC, entonces se decide llamar a los negociadores. Entonces le dicen, bueno, las FARC va a nombrar 8 negociadores y el gobierno va a nombrar 8 negociadores. Listo. Entonces se anuncia una locución televisiva para conocer los negociadores.
Oh sorpresa, cuando salen por las FARC 8 hombres y salen por el gobierno 8 hombres. La desilusión total. 16 hombres iban a firmar la paz. Y el movimiento de mujeres salió a las calles y dijo, a ver, los hombres hicieron la guerra y ahora los hombres pretenden firmar la paz. Exigimos la participación de las mujeres. Y empezó una presión en las calles de un movimiento que ustedes seguramente les llamar la Ruta Pacífica de Mujeres. Las mujeres en la calle con actos pacíficos pidiendo mujeres en la mesa de negociación. Los negociadores tomaron una posición muy cómoda, propia de los machos, como decir, listo, vamos a crear 10 cupos más. O sea, ninguno se bajó, sino que crearon 10 cupos más. Extendieron la cosa. Y como esas mujeres están jodiendo tanto en Colombia, que nos manden 10 mujeres para acá. Un poco estoy parafraseando. Y las mujeres dijeron, con que sí, vamos a mandar solo 9. Y el cupo número 10 va a ser para el movimiento LGBT. Por generosidad de las mujeres, no de los negociadores. Y el cupo número 10 lo ocupé yo. Y cuando llegamos a La Habana, fue un dolor, porque los negociadores estaban esperando 10 mujeres. Yo hubiese preferido que hubiese ido una persona trans, pero bueno, finalmente me designaron a mí y era una cosa que no era por votación. O una mujer lesbiana o bisexual, porque pues los hombres, así seamos del movimiento LGBT, seguimos en este privilegio patriarcal. Y cuando yo llegué, los negociadores estaban esperando a las 10 mujeres con regalos, de esos regalos cosificantes que son solo para las mujeres. Y claro, cuando me vieron a mí, no sabían si darme un regalo, yo que por favor me lo dieran. Entonces, la primera pregunta era que yo qué hacía ahí. Entonces dije, la afectación del conflicto armado a las personas LGBT. La FARC dijo, no, nosotros somos defensores de derechos humanos. Y el gobierno dijo, no, nosotros tampoco, nosotros leemos a Simón de Beauvoir, no, tampoco eso va por aquí. Entonces le dijimos, claro que sí. Entonces empezamos un ejercicio, es cuando hacemos un hermanamiento con triángulo, y empezamos como locos, literalmente como locos porque no teníamos tiempo, a recorrernos toda la geografía colombiana, y hemos publicado unos libros bellísimos con el apoyo de la cooperación extremeña para contar que la violencia se afectó a las personas LGBT, a recoger esas historias, y finalmente logramos algo muy bonito. El Acuerdo de Paz de Colombia es el único acuerdo de paz en el mundo que nombra a las personas LGBT, el único. Y lo dice de manera muy bonita en el artículo 85, dice, el conflicto armado afectó de manera diferencial y desproporcional a las personas LGBTIQ+, en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y el Estado tiene que garantizar su reparación, porque la paz será completa cuando sea la paz de los LGBT. O sea, ya que leyeron eso, nosotros decíamos, es la gloria. Porque había una alta afectación del conflicto armado a las personas LGBT. Y avanzamos a la implementación, y voy a avanzar corriendo, ustedes lo tienen en el folleto porque ya se me va acercando el fin. Empezó el proceso con las FARC y firmamos la paz en el 2016. Y eso ustedes lo vieron por televisión y fue muy doloroso. Nuestro presidente Juan Manuel Santos, que yo en lo particular le tengo mucho aprecio, pero no deja de tener sus errores, se le olvidó un artículo de la Constitución. En la Constitución hay un artículo que dice, es obligación del presidente de la República mantener el país en paz. O sea, él tenía la potestad de firmar el acuerdo de paz. Pero como quería pasar a la historia, se le ocurre convocar un plebiscito. Entonces, él firma la paz en Cartagena, que fue bellísima esa firma de la paz, porque además las FARC entregó las armas, y con las armas las fundieron e hicieron lapiceros. Y ese día firmaron bolígrafos, ese día firmaron, y a todos nos dieron un lapicero, y era, o sea, tú recibías, era un lapicero pequeñito, pero tú recibías un lapicero y decías, o sea, tengo en mis manos algo que puso fin a la guerra. Entonces se firmó la paz en Cartagena, que estuvo Ban Ki-moon, estuvo el presidente de España, eso fue en el 2016, el 3 de octubre. Y al presidente Santos se le ocurrió, preguntémosle al pueblo si le gustó esto que yo hice de firmar la paz. Y convoca un plebiscito a los 8 días siguientes. Y los enemigos de la paz, porque un país con 60 años de guerra tiene empresas que se acostumbraron a vivir de la guerra y no quieren la paz, empiezan una campaña de desprestigio con el acuerdo de paz, con 3 argumentos.
Primer argumento, decían, el acuerdo de paz le decía a las FARC, usted resuelve los asuntos con la justicia, paga una pena alternativa porque es un sistema de justicia transicional y después de pagar su pena alternativa puede participar en política. Pero de hecho el acuerdo va más allá y dice, los primeros 8 años después de la firma del acuerdo de paz, estamos en eso en este momento, las FARC tendrá derecho a unas curules en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces, los enemigos de la paz empezaron a decir, vamos a llevarnos a los guerrilleros para el Congreso, los vamos a premiar. Entonces empezaron a discutir con ese punto. El segundo punto que discutieron es que Colombia es un país muy inequitativo, es el segundo país más inequitativo de América Latina después de Brasil. Hay gente tan rica que ustedes no se lo van a creer. Y hay gente tan pobre que es injusto. Entonces el acuerdo de paz también dice, vamos a hacer una reforma agraria. En Colombia nunca hemos hecho una reforma agraria. Entonces hay todavía prácticas de terratenientes. O sea, tenemos terratenientes en Colombia. Y aquí. Bueno, sí, aquí también. No, pero no puedo decir eso. Sí puede. Álvaro Uribe es hijo de terrateniente, por ejemplo. El papá de Álvaro Uribe lo mató las vacas. Entonces, se propone una reforma agraria, entonces los enemigos de la paz dicen, nos van a quitar las cosas, eso va a ser un Estado socialista, además teníamos al lado a Venezuela y Chávez estaba vivo, vamos a quedar como el de al lado. Y en tercer lugar, lo LGBT. Decían, van a homosexualizar a todo el mundo, van a hacer de la homosexualidad un asunto obligatorio. Con esas 3 consignas salieron a hacer campaña y ganaron. Y yo recuerdo que ese día tuve una llamada con Silvia y me dijo, no me lo puedo creer. Y ustedes no saben el dolor que nos dio cuando los medios dijeron, perdió el plebiscito por la paz. Y al perderlo, quedaba sin efectos el acuerdo de paz. Porque habló el pueblo. Pero finalmente fue una cosa engañosa, porque los que creíamos en la paz seguíamos celebrando la firma y muchos no fueron a votar. Siempre pasa. Okay. Después se convocó en el año 2016, entonces el presidente Santos, y por eso se ganó, miren por lo que se ganó el premio Nobel de Paz, miren por lo que se lo ganó. Entonces nos quedamos sin acuerdo de paz, todo el mundo decía, pues pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el presidente Santos se empezó a reunir con esta gente, en un ejercicio muy habilidoso. Santos fue un hombre que nació para esto, o sea, es hijo de expresidente y estudió en estas vainas. Y Santos logra, porque entonces, claro, los enemigos de la paz dijeron que exigían que lo LGBT, lo de participación política, si lo de tierra saliera del acuerdo. Que saliera del acuerdo. Y todos empezamos a decir, nos va a sacar. Y nosotros decíamos, a los primeros que va a sacar es a los LGBT, pues es que ¿a quién le importa a los LGBT? No, a nadie. Este que se puso de progresista a meternos, pero nos va a sacar. Y empezamos en la torpeza del movimiento LGBT a pedirle cita al presidente. Y nos decían, el presidente no los puede atender. Y nosotros empezamos a decir, Santos es homofóbico. No, él lo que estaba haciendo era blindándonos. Él dedicó ese tiempo, fue a reunirse con los enemigos, no con los amigos. Y yo no sé qué les prometió. Pero finalmente, en el mes de diciembre, 2 meses después, hay humo blanco. Dicen, ya los enemigos de la paz se pusieron de acuerdo con el presidente y hay un nuevo acuerdo de paz. Sale el nuevo acuerdo de paz, salimos corriendo a revisarlo, pues que era lo que nos interesaba, permanecía intacto. Participación política, intacta. Reforma rural integral, intacta. Seguramente negociaron esas cosas que negocian los políticos, un puesto aquí, un puesto allá, una cosa aquí. Pero el acuerdo de paz intacto y se vuelve a firmar. Entonces tenemos 2 acuerdos de paz. El de Cartagena fallido y este segundo que se firmó en Bogotá, en el Teatro Colón, que se firmó el 5 de diciembre del año 2016, que es el que está en vigencia. Y dice esto el acuerdo de paz. Tiene 6 puntos, una reforma rural integral que no ha empezado. El presidente Petro acaba de comprar un montón de hectáreas. Los ganaderos están felices porque el presidente les compró sus tierras, porque pensaron que se las iban a quitar. O sea, ellos pensaron que los iban a expropiar. Y Petro, un presidente de izquierda, se las compró con money, con dinero. La participación política, tenemos a las FARC en el Congreso. Eso ha generado mucha ampolla. Ellos fueron un poco torpes,
porque crearon su partido político y se siguieron llamando las FARC. Entonces en el imaginario estaba la violencia. En mi concepción, yo respeto las FARC, tienen otros argumentos. O sea, pero si tú de armado te llamabas FARC y ahora en La Paz se sigue llamando FARC, eso duele. Al final cambiaron el nombre y ya se llaman comunes. Pero durante mucho tiempo fueron tercos en llamarse el Partido de la FARC. Pero también se crearon curules para las víctimas. Esto es muy bello. Entonces, en Colombia hay curules por cada departamento. Pero en las regiones donde había más fuerte el conflicto armado tenían derecho a una curul más las víctimas. Las víctimas. Pero la palabra anterior, curules. Escaños. Escaños. Perdón, se me olvida que estoy en España. Pero es el mismo castellano. Escaños. Es decir, eso fue una decisión muy bonita que la derecha se le puso al frente, que no quería que avanzara y solo avanzó en las elecciones pasadas. Pero es muy bonita porque en un pueblo que Triángulo visita mucho, que se llama el Carmen de Bolívar, en los Montes de María. En los Montes de María el conflicto armado fue muy fuerte. Entonces, además de los políticos que van por los partidos políticos al Congreso, las víctimas de los Montes de María, como un acto de reparación, pueden elegir una víctima que va a ser congresista. Y ahí están participando. Eso es emocionante. O sea, las víctimas no son actores pasivos, están en política. Solamente por 2 periodos. No va a ser eterno. Después de los 2 periodos, la idea es que sean fuertes y sigan en un ejercicio de participación ciudadana. Está en solución al problema de las drogas, ahí no hemos avanzado nada. Porque estamos muy solos. El acuerdo de paz dice que Colombia estará totalmente en paz cuando se resuelva lo de las drogas. Ya dejamos de ser los principales productores, ahora en Bolivia. El problema es que siguen penalizando la droga, no en Colombia, en Estados Unidos. O sea, el problema de la droga se llama Estados Unidos. Y ahí no hemos podido avanzar mucho. La centralidad de las víctimas, refrendar el acuerdo de paz. Para la refrendación del acuerdo de paz se crearon unas instituciones que son el Sistema de Justicia Integral, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene un fuerte acompañamiento de la cooperación extremeña, y la Comisión de la Verdad, en cuyo proceso de verificación participó hoy yo. Y finalmente, que todo eso nos conduzca al fin del conflicto. Y ahí está cómo hemos avanzado, y quiero ahora sí cerrar mi presentación. Estoy haciendo lo que siempre digo que no debíamos hacer, para escuchar sus preguntas. Voy a pasar rápidamente con los retos. Ese es Pedro. Bueno, un poco bonito. El gobierno de Petro y de Francia es producto del acuerdo de paz. O sea, en Colombia nunca nos íbamos a imaginar que un exguerrillero iba a ser nuestro presidente y que una mujer perteneciente a los grupos afro iba a ser nuestra vicepresidenta. Pero es que eso es gracias al proceso de paz, estamos construyendo otro país. El segundo reto es que tenemos un acuerdo de paz que ha puesto en la centralidad a los grupos históricamente discriminados, a los afro, a las personas indígenas, a las personas LGBT, a los territorios. Entonces es finalmente poner la mirada donde está la mayor necesidad. El tercer reto es la paz final. Ustedes han escuchado a Petro hablar de paz, paz total, porque el ELN no ha firmado la paz. Pero ese diálogo acaba de iniciar, aunque ayer tuvimos, si ustedes siguen a Colombia, ayer tuvimos un asunto desafortunado, y es que el ELN acabó con la vida de 9 militares, y están en negociación. Entonces estamos esperando saber qué pasó y ojalá no se vuelva a aparecer, porque es el único grupo guerrillero que nos queda. Es pequeñito y está en la frontera con Venezuela, pero necesitamos la paz total, y eso nos hace falta para la paz total. El cuarto reto es que, Silvia lo decía ahorita, somos un país extraño, es un país muy avanzado en temas LGBT. El segundo cargo más importante de Colombia es ser alcaldesa de Bogotá, y ahora es una mujer abiertamente lesbiana, que es Claudia López. La rectora de la Universidad de Ingeniería más importante del país es una mujer trans. O sea, ustedes van a Colombia, o leen a Colombia, es un país pro LGBT. Tenemos una bancada en el Congreso solo de personas LGBT, hay 9 congresistas abiertamente, o sea, dicen, este es el país de friendly, este es Stonewall. Pero somos el tercer país más violento para las personas LGBT. En el año 2022,
En Brasil, que es el más violento, se asesinaron 505 personas LGBT. En segundo lugar, México. En México se asesinaron 300 y algo. Y en Colombia, 148. Y en Honduras, 102. Y en Perú, 99. Entonces, necesitamos avanzar en eso. Y el quinto reto que tenemos es que estábamos firmando la paz y estalló la crisis con Venezuela y empezaron los venezolanos a venirse a Colombia. Hoy tenemos en Colombia casi 5 millones de venezolanos viviendo en nuestro país. Y eso nos ha hecho algo que no estábamos acostumbrados, es convertirnos en una comunidad de acogida. Porque lo que teníamos era la otra práctica, expulsar colombianos. O sea, aquí en Extremadura hay muchas colombianas y colombianos que tuvieron que huir por el conflicto. Y ahora somos un país receptor, entonces lo que significa ser una comunidad de acogida de ciudadanos migrantes. Y quiero cerrar con los avances de la cooperación extremeña. La declaración de Mérida ha sido muy significativa para nosotras y nosotros, porque no somos sujetos de cooperación pasivos, entendiendo que la cooperación también significa para nosotras y nosotros el fortalecimiento y el empoderamiento. La relación que tenemos con Triángulo, la manera como Triángulo se ha compenetrado en los procesos de paz. El director de la agencia estuvo presente el día que se entregó el informe de la Comisión de la Verdad. Se está acompañando la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces hay un ejercicio muy protagónico de entender la cooperación, como decía ahorita al principio, como el aliado que nos ayuda a transformar la realidad, pero también cómo fortalecemos la participación. Este es el equipo de calidad afirmativa. Ahí ven al director de la Agencia de Cooperación, Elena de Fundación Triángulo, César está también por ahí que trabaja en la Agencia de Cooperación, por supuesto aquí está José María Núñez, hablando de la Declaración de Mérida. Y quiero decirles, ya Extremadura es muy famosa en Colombia. La gente habla de Extremadura con propiedad. Al principio no sabíamos dónde quedaba Extremadura. Y ahora es muy bonito porque esos son eventos que se han hecho en Colombia y nos sentimos hermanados con Extremadura y hermanadas. Eso es muy... Nos han llevado jamones, si no, nosotros no habitamos. Ahora nos han llevado unos vinos de habla, otros viñapueblos. ¿Y qué estamos haciendo mientras yo hablo con ustedes? Y yo siempre Miguel me mira, esta es mi última diapositiva. ¿Cuáles son hoy las fortalezas de Extremadura en Colombia para que se sientan muy orgullosas que ustedes nos están ayudando a transformar esa realidad? Además es muy interesante. Somos el único país del mundo que hoy está avanzando en construcción de paz, el único, porque no hemos logrado con los asiáticos, y ahí Extremadura está participando. Tengan eso en el corazón. Cuando sientan alguna angustia por su región, por su comunidad, cuando sientan una desesperanza por Extremadura, que debe pasar como le pasa a uno con Colombia, que diga, esta comunidad no avanza, piensen en esto que les estoy diciendo. Extremadura está siendo hoy protagonista de la mayor felicidad de los colombianos. Estamos viviendo en paz. La paz no lo es todo, pero nada es posible sin la paz. Y esto es lo que estamos haciendo. En la pandemia teníamos unos recursos de Extremadura para hacer libros, nos encanta hacer folletos, hacer libros y hacer reuniones, y nos tocó llamar al director y decirle, director, no podemos hacer libros porque hay mucha contaminación, el COVID, pero la gente tiene hambre. Creamos unos comedores comunitarios. Tenemos en Colombia 2 comedores en 2 pueblos muy pobres, uno en Maicao, que es en límites con Venezuela, y otro en el Carmen de Bolívar, con recursos de los impuestos extremeños, donde viven las personas LGBTIQ más pobres, y donde todos los días se encuentran un plato de comida, y en torno a la comida se da un proceso de integración, la seguridad alimentaria. Además tenemos hoy el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Estamos junto con Fundación Triángulo y con recursos de la cooperación extremeña buscando a 39 personas LGBTIQ+, que sabemos que están desaparecidas. La mayoría mujeres trans, y las estamos buscando. Y las estamos buscando de la mano de los médicos forenses. Formamos a 5 mujeres trans colombianas en técnicas forenses. Y ellas están buscando a sus compañeras. Y eso es muy bonito. En la Jurisdicción Especial para la Paz estamos representando a 49 víctimas. En los estrados judiciales, cuyos victimarios fueron las FARC. Estamos representando víctimas de homicidios, feminicidios, violencia sexual,
amenazas, pero además estamos recorriendo el país. Con la cooperación extremeña estamos en el departamento del Cauca, que hubo una alta afectación del conflicto armado a las personas afrocolombianas, en el Urabá antioqueño, en el Caribe colombiano y en Arauca. Y finalmente, con la cooperación extremeña, estamos acompañando un trabajo con énfasis en mujeres LGBT que se llama Interesas, porque además en todo el mundo, y Colombia no es la excepción, la gran visibilidad del movimiento LGBT éramos los hombres, somos los hombres. Y los hombres gays, y bisexuales y trans también hemos tenido dificultades, pero seguimos en este privilegio patriarcal. Entonces hemos entendido que el futuro del movimiento también tiene que ser un futuro permeado por un gran liderazgo de las mujeres LGBT, y esa es la apuesta que tenemos. Así que gracias por escucharme, y sobre todo gracias porque sus impuestos, que sé que los dan con mucha generosidad, están sumando para que paz sea sinónimo de bienestar en Colombia. Y estoy seguro de que cuando volvamos a hablar, les tendré un poquitico más de mejores noticias porque estamos viendo los cambios. A veces hay momentos difíciles, como el que les contaba que pasó ayer con el ELN, pero son malos momentos bonitos. Y sobre todo ver que los territorios donde antiguamente no se podía circular porque las FARC, los paramilitares no lo permitían, hoy hay liderazgos y procesos sociales, dice que estamos haciendo otro país posible. Y si a alguien hay que agradecerle eso, es a la confianza de Extremadura, que el mismo año en que Colombia firmó la paz, decidió tomó la decisión de priorizar el acompañamiento de la paz en Colombia, y no se equivocaron, porque hoy Colombia le está demostrando al mundo entero que es posible reinventarse como país poniendo en el centro el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias.